Hola, ¿cómo están todos? Le doy la bienvenida a Anatomía del Detalle y en esta ocasión voy a continuar con la clase de Sistema Cardiovascular, Corazón, parte 2. Y vamos a tocar los temas que he colocado en pantalla, ¿no? Básicamente, esta parte 2 vamos a hablar de la aceptación del corazón primitivo, ¿no? Inicialmente tenía planificado hacer en esta segunda parte configuración de los atrios, ¿no? Simplemente enfocarme en la configuración interna de los atrios. Sin embargo, vi importante que antes tocásemos el tema de aceptación del corazón primitivo. No, nosotros sabemos que vamos a tener tres tipos de septos. No tenemos en realidad el septo interatrial, el septum interventricular y tenemos uno especial que está entre estos dos, que es el septum membranoso. En el Atariet ustedes lo pueden encontrar como septum auriculoventricular o atrioventricular, pero en realidad el término adecuado es septum membranoso. Que quede claro eso porque en realidad decir septum auriculoventricular o atrioventricular es en realidad una porción del septo membranoso. Entonces, para evitar confusiones, tengan en cuenta ese término, ¿no? Y bueno, con respecto al septo membranoso, este es un tabique fibroso delgado y a diferencia de los otros septos, se compone principalmente de tejido conectivo denso y presenta una pequeña cantidad de tejido muscular. La disposición anatómica del septo membranoso en realidad llega a ser algo confusa y, bueno, justo conocer cómo es que ocurre el proceso de septación en el corazón primitivo hace mucho más fácil poder ubicarlo espacialmente. Y justo si nosotros tocamos el tema de configuración interna de los atrios, vamos a tener que hablar del septum membranoso, ¿no? Ya que en realidad es un espacio muy importante en donde va a discurrir lo que es el haz de His, ¿no? Que es parte del sistema de conducción del corazón. Y bueno, más allá de eso, en realidad saber el tema de aceptación del corazón nos permite en general poder ubicarnos mejor espacialmente en el corazón frente a diferentes vistas y cortes. Por eso es que es muy importante saber el tema de aceptación del corazón primitivo. Entonces, en esta segunda parte vamos a tocar esos temas que he colocado ahí, ¿no? Iniciamos conceptación del canal atrioventricular. Primero hablamos de la formación del septo membranoso, el desarrollo de las válvulas atrioventriculares y cuál es la contribución del proepicardio en el desarrollo de estas válvulas. En segundo lugar tenemos la aceptación del atrio común, cómo es que se forma el septo interatrial y cómo es que es el cierre del foramen oval. Y por último estaríamos tocando el tema de aceptación del ventrículo común y del tracto de salida, cómo es que se forma el septum interventricular y también cómo es que se forma la porción membranosa, el septum interventricular, que en realidad forma parte del septum membranoso. Y por último hablamos de la división del tracto de salida, que es por donde se va a formar justamente la aorta y también la arteria pulmonar. Y finalizamos con la formación de las válvulas semilunares, ¿no? Aórtica y pulmonar. Antes de empezar con la clase, quiero mencionar que todas las imágenes utilizadas para realizar esta presentación, por encima, por debajo de esta, van a poder encontrar la fuente donde la extraje. Como se habrán dado cuenta, este video está partido en capítulos, por lo tanto, si ustedes quieren saber de uno específico, pueden ir a la descripción y ahí encontrar los capítulos y cliquear en el minuto. Y por último, en la descripción y también al final del video he colocado todas las referencias utilizadas para realizar esta presentación. Sin nada más que decir, empecemos con la clase. En esta diapositiva podemos observar una imagen del corazón adulto y podemos apreciar acá los distintos septums que presenta. Tenemos el septum interatrial, tenemos el interventricular y tenemos el septum membranoso. Como pueden ver, el septum membranoso, que está delimitado por ese círculo negro, presenta dos porciones. Tenemos la porción atrioventricular y tenemos la porción ventricular. Que en otras palabras, esta porción ventricular vendría a ser lo que es la porción membranosa del septum interventricular. Ahora, es un poquito raro si es que ustedes se ponen a pensar que esta parte de acá se denomine septum atrioventricular. Pero la razón de esto es que si es que esta parte de acá del septum membranoso estuviera ausente, generaría una comunicación directa entre el atrio derecho
con el ventrículo izquierdo. A eso en realidad se le conoce como el defecto de Yerbout, con G. Y bueno, eh, ¿cómo es que existe esta comunicación? Que es un poquito complicado de pensarlo. Para eso tendríamos que saber más acerca de la disposición del septo membranoso y algo de configuración interna, pero eso es algo que en realidad vamos a tocar en otros videos más adelante. Ahora, situándonos ahora en el tema embriológico, hay que ubicarnos en la cuarta semana de gestación, en donde nosotros vamos a tener un tubo cardíaco primario, es decir, un corazón primitivo cuyas cámaras atriales y ventriculares en desarrollo se pueden discernir como protuberancias que están comunicadas por el canal atrioventricular. Acá lo podemos ver en esta imagen. Tenemos el atrio primitivo común y el atrio y el ventrículo primitivo común, los cuales están comunicados por este canal denominado canal atrioventricular. Ahora, los ventrículos, como pueden ver, están comunicados al tracto de salida, que en otras palabras vendría a ser lo que es el tronco arterioso, el cual va a dar en un futuro lo que es la aorta y la arteria pulmonar. El inicio de la aceptación del canal atrioventricular, del atrio primitivo, del ventrículo primitivo y también del tracto de salida va a empezar en la cuarta semana de desarrollo y va a finalizar aproximadamente al final de la octava semana de gestación. Y ahora, ¿cómo es que se forman estos septums que van a dividir este canal y estas cámaras, ¿no? Se tienen diferentes mecanismos, ¿no? Podemos revisar dos de ellos en esta imagen de acá. Uno de ellos, que es la imagen B, corresponde a la proliferación de dos masas de crecimiento activo que se aproximan una a otra hasta fusionarse, como indican las flechas, ¿no? Se aproximan una a otra, se fusionan y ese sería un mecanismo de septación. El otro mecanismo, que está representado por la imagen C, corresponde al crecimiento activo de una sola masa tisular que se expande hasta alcanzar al lado opuesto de la cavidad. Ahora, estas masas de crecimiento activo en realidad se le denominan como cojines endocárdicos o almohadillas endocárdicas. Y la formación de cojines endocárdicos va a depender de la síntesis y depósito de matriz extracelular, que se le denomina también como jalea cardíaca, la cual va a ser poblada por células mesenquimales. Ahora, para entender mejor esto, vamos a ver esta imagen de acá, en donde tenemos esta capa de cardiomiocitos. Inicialmente tenemos que esta capa de endocardio va a estar en íntima relación con los cardiomiocitos, es decir, ambas capas van a estar pegadas una con otra, ¿no? Pero, eventualmente, los cardiomiocitos lo que van a hacer es empezar a secretar matriz extracelular, lo cual va a generar una separación entre ambas capas celulares. Y eventualmente esta matriz extracelular va a ser poblada por células mesenquimales, cuyo origen va a variar dependiendo de qué cojín endocárdico estemos hablando. ¿Y por qué digo eso? Porque en realidad los cojines endocárdicos van a aparecer en sitios específicos. Vamos a tener que aparecen en el canal atrioventricular, como podemos ver acá y acá también. Y también van a aparecer en lo que es el tracto de salida. Vemos acá y también acá. Ahora, los cojines endocárdicos atrioventriculares, es decir, estos de acá, sus células mesenquimales van a derivar del endocardio, es decir, de esta capa de células que vemos acá. Mientras que los cojines del tracto de salida van a derivar no solamente del endocardio, sino también de la cresta neural, entre otros tejidos, lo cual voy a estar especificando ya en otras diapositivas. Entonces, inicialmente los cojines endocárdicos van a funcionar como válvulas en el corazón embrionario que ayudan en la propulsión hacia adelante de la sangre. Y posteriormente a las válvulas van a formar lo que son las válvulas atrioventriculares y también van a formar lo que son eh, la válvula aórtica y también del tronco pulmonar. Y además de eso, también estos cojines endocárdicos van a suministrar el mesénquima que se necesita para completar la aceptación de los atrios, los ventrículos y también del tracto de salida. Ahora, por último, antes de pasar con la siguiente diapositiva, hay que mencionar que otro mecanismo
por el cual se forman los tabiques no implica la formación de cojines endocárdicos, sino la proliferación de tejido mesenquimal y o muscular a nivel de los tabiques interatrial e interventricular primitivos a medida que se expanden sus cavidades. Por ejemplo, tenemos acá en esta imagen eh, el atrio común, el ventrículo común y presentan un pequeño septum, ¿no? Tenemos acá el septum interatrial primitivo y tenemos acá el septum ventricular. Eventualmente, a medida que sus cavidades van creciendo, estos septums también lo hacen, ¿no? Y en el caso del septum interatrial primitivo, no solamente crece por proliferación de los miocardiocitos, sino que también se le suma en este caso una capa de células mesenquimales, lo cual participa en la elongación de este septum interatrial primitivo, ¿no? Eso en realidad vamos a comentarlo ya con más detalle cuando estemos hablando de la formación de este septum interatrial. Entonces, una vez ya mencionado los mecanismos de formación de los septos cardíacos, ahora sí pasamos con el primer tema del video, que es la aceptación del canal atrioventricular y el desarrollo de las válvulas atrioventriculares. Entonces, inicialmente, alrededor de las 4 semanas de gestación, el conducto atrioventricular va a permitir solo el acceso al ventrículo izquierdo primitivo. Es decir, el atrio común que lo tenemos acá va a estar en comunicación directa a través del canal atrioventricular solo con el ventrículo izquierdo primitivo. Lo vemos en esta imagen y en esta imagen también. ¿Y por qué es así? Eso se debe al borde bulboventricular y al posicionamiento inicial que tiene el canal atrioventricular. Esas dos cosas impiden que justamente el atrio común presente una comunicación directa también con el ventrículo derecho. Por lo tanto, inicialmente, esta configuración, esta comunicación inicial que tenemos entre las cámaras cardíacas, va a hacer que la circulación a través del corazón sea una circulación en serie. Es decir, va a seguir el siguiente orden. La sangre va a llegar al atrio derecho a través del seno venoso, ¿no? Luego, esta sangre pasa al atrio izquierdo, luego pasa por el canal atrioventricular, llega al ventrículo izquierdo, pasa al ventrículo derecho y eventualmente sale por el tracto de salida, ¿no? Siguiendo el orden que he colocado en la flecha que vemos en esta imagen y también lo podemos ver acá. Entonces, esta circulación en serie va a pasar a una circulación paralela una vez que aparezcan los cojines endocárdicos auriculo-atrioventriculares y también cuando exista un desplazamiento del canal atrioventricular, lo cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, al final de la 4ª semana estarían apareciendo 4 cojines endocárdicos atrioventriculares. Tenemos 2 laterales, derecha e izquierda, y tenemos uno superior y tenemos uno inferior. Estos cojines endocárdicos atrioventriculares es muy importante que tengamos en cuenta que solamente el superior y el inferior van a crecer en gran medida al punto de fusionarse, mientras que el cojín endocárdico derecho e izquierdo van a crecer poco, ya que en realidad estos cojines van a ser muy importantes para el desarrollo de las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide. Entonces, eh, cuando los cojines atrioventriculares superior e inferior se fusionan, al final conforman lo que es el cuerpo fibroso central. Un punto muy importante que hay que tener en cuenta es que en otras bibliografías ustedes van a poder encontrar que se menciona que la fusión de las almohadillas endocárdicas superior e inferior conforman lo que es el septum atrioventricular. Sin embargo, el septum atrioventricular en realidad es uno de los componentes del septum membranoso y este último forma en parte de lo que es el cuerpo fibroso central. Es decir, cuando nosotros describimos el cuerpo fibroso central, estamos diciendo que uno de sus componentes es el septum membranoso. Sé que todo esto suena algo confuso, pero se entenderá una vez que se hable del septum membranoso con detalle. Por lo tanto, lo más adecuado sería mencionar que la fusión de los cojines endocárdicos atrioventriculares superior e inferior forman lo que es el cuerpo fibroso central. ¿De acuerdo? Tengan muy en claro eso. Entonces,
Acá tenemos una imagen del corazón adulto, al cual estamos viendo desde una vista lateral izquierda, y como pueden ver se le ha cortado el ventrículo izquierdo y tenemos que se le ha cortado en parte el atrio izquierdo. Entonces, a este nivel, más o menos a este nivel, estaría el canal atrioventricular. Ahora, una vez ya dicho eso, vamos a simplificar esa imagen en esta imagen de acá, en donde vemos el atrio primitivo, lo que sería esto. Tenemos el ventrículo primitivo separados, o mejor dicho, comunicados por el canal atrioventricular. Entonces, el color de esas líneas va a representar por dónde estaría creciendo el cojín endocárdico. Tenemos que a nivel de la línea roja estaría creciendo lo que es el cojín endocárdico lateral izquierdo, el cual va a generar eventualmente la válvula mitral. Por otro lado, la línea discontinua azul estaría, eh, por ahí estaría apareciendo lo que es el cojín endocárdico lateral derecho, que es el que eventualmente va a dar origen a lo que es la válvula tricúspide. Luego, hacia superior, en la línea verde, tenemos por donde estaría apareciendo el cojín endocárdico superior. Luego en la línea amarilla estaría apareciendo ahí el cojín endocárdico inferior. Y las flechas de cada una de estas líneas representa la dirección en donde van a crecer. Muy en claro hay que tener en cuenta que solo los cojines endocárdicos superior e inferior crecen en gran medida hasta fusionarse. Para tener un poquito más en claro esto, he preparado este pequeño video en donde vamos a observar eh, cómo es que luciría más o menos el corazón primitivo en un inicio. Acá tenemos el ventrículo al cual le he cortado lo más que pude el septum interventricular y también le he retirado los atrios para que nosotros podamos ver lo que sería el canal atrioventricular en un inicio. Entonces, en sus cuatro costados, ¿no? Izquierdo, derecho, superior e inferior, es donde van a crecer los cojines endocárdicos. Acá estaríamos viendo este lado lateral izquierdo, por donde estaría creciendo el cojín endocárdico izquierdo y crece ligeramente en dirección hacia la derecha, ¿no? Luego tenemos el lado lateral derecho, por donde aparece el cojín endocárdico derecho. Y por último tenemos el lugar por donde estaría apareciendo el cojín endocárdico superior y acá estaría apareciendo el cojín endocárdico inferior, ¿no? Ambos crecen en gran medida hasta el punto de fusionarse y como digo conforman lo que es el cuerpo fibroso central. Entonces, la fusión de los cojines endocárdicos superior e inferior va a hacer que el canal atrioventricular ahora presente dos aberturas estrechas, derecha e izquierda, para el paso de la sangre. Y al mismo tiempo en que estos cojines endocárdicos superior e inferior se fusionan, el canal atrioventricular va a expandirse. Y esta expansión ocurre más que todo en el lado lateral derecho, donde se va a ver un aumento del tamaño de la abertura atrioventricular derecha. ¿Qué sería esto, lo que es acá? La abertura atrioventricular derecha. Esta sería la abertura derecha. Acá la vemos también. Y bueno, como consecuencia de este aumento de tamaño de la abertura atrioventricular derecha, se va a producir también un desplazamiento hacia la derecha del canal atrioventricular como lo vemos en esta imagen de acá. Y cerca del final de la quinta semana, como resultado de este desplazamiento hacia la derecha, el borde bulboventricular que lo tenemos acá va a sufrir también un desplazamiento hasta la mitad de la base del cojín endocárdico superior, que lo tenemos acá, ¿no? Este sería el cojín endocárdico superior y como vemos el borde bulboventricular se pasa a ubicar a ese nivel. Y además de ese desplazamiento que sufre este borde también va a volverse mucho menos prominente a diferencia de antes, cuya prominencia bloqueaba la comunicación entre el atrio común con el ventrículo derecho. Y bueno, de esta manera, con estos cambios, con este desplazamiento del canal, con esta disminución de la prominencia del borde bulboventricular, y con el establecimiento de los orificios, ¿no? Atrioventriculares derecho-izquierdo, se va a generar ahora una circulación
paralela, es decir, va a pasar de una circulación en serie que ya le habíamos descrito a una circulación paralela, en donde el atrio derecho va a pasar su sangre a través de la abertura derecha hacia el ventrículo derecho y el atrio izquierdo va a pasar su sangre a través de la abertura izquierda hacia el ventrículo izquierdo, como lo vemos en esta imagen de acá. Esta partecita de acá sería lo que es la abertura derecha, esta partecita de acá sería lo que es la abertura izquierda y la sangre va a pasar de manera paralela, como la vemos en esta imagen. Cabe mencionar que a este nivel, ¿no?, del periodo de gestación, todavía no se han formado por completo los septums interatrial e interventricular, y por lo tanto todavía va a existir una comunicación entre el atrio derecho con el atrio izquierdo y el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Una vez que los cojines endocárdicos atrioventriculares superior e inferior ya se han fusionado, como ya hemos dicho, vamos a quedarnos con dos conductos, el conducto atrioventricular derecho y el conducto atrioventricular izquierdo. Y como podemos ver en este momento, en realidad estos conductos van a estar en sí rodeados de cojín endocárdico, ¿no? Hace referencia más que todo a esta zona rosada. Y claro, hemos dicho que estos cojines endocárdicos tienen células mesenquimales. Y estas células mesenquimales en el futuro van a ser las encargadas en generar lo que son las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide. Pero además de estos cojines endocárdicos, que claro, van a dar origen a estas válvulas, las células derivadas del epicardio, que son abreviadas como EPDC, también van a contribuir con la formación de estas válvulas. Pero además de eso, estas células derivadas del epicardio también están involucradas en otros procesos muy importantes en el desarrollo del corazón, como por ejemplo, estas células EPDC pueden diferenciarse en fibroblastos intersticiales miocárdicos, es decir, van a estar entre los cardiomiocitos. Y además de eso también pueden diferenciarse en células de músculo liso arterial coronario. Y además de eso, estas células EPDC también están involucradas en el desarrollo del anillo fibroso de las válvulas atrioventriculares, y también se tienen otras funciones en las cuales podría participar el EPDC, pero aún no está concluso esos temas, ¿no? Acá les dejo, por ejemplo, una imagen en donde vemos las células EPDC y las diferentes células en las que podrían diferenciarse, ¿no? Sabemos que estas pueden diferenciarse en fibroblastos miocárdicos, en células de músculo liso vascular. En cuanto a las células endoteliales, no se tiene muy claro este proceso, si es que se pueden diferenciar en este tipo de células. Y también es inconcluso el tema de los cardiomiocitos, y es que se pueden derivar en células endocárdicas. Entonces, para entender cómo es que las células derivadas del epicardio contribuyen con la formación de las válvulas atrioventriculares, primero tenemos que saber cómo es que se desarrolla el epicardio. Entonces, primero hay que saber que el epicardio es una de las capas más externas que presenta el corazón, ¿no? Desde interior al exterior, el corazón presenta el endocardio, luego le sigue el miocardio y por último el epicardio, que también se le denomina como pericardio visceral. Entonces, el epicardio, su desarrollo va a comenzar con la formación del proepicardio. Y el proepicardio inicialmente es una masa de células que morfológicamente se asemeja a un racimo de uvas y que se ubica en la región del seno venoso a nivel de la aurícula primitiva derecha, aproximadamente en la quinta semana de gestación. Acá tenemos una imagen de cómo es el corazón primitivo. A este nivel estaría el seno venoso y justamente ahí va a aparecer el proepicardio, ¿no? Acá abreviado como PO, ¿no? Y acá como PE. Entonces, como pueden ver en esta imagen de mejor manera, el proepicardio se parece a un racimo de uvas que se ubica inicialmente en el seno venoso. Entonces, esta masa proepicárdica va a proliferar y va a extender sus células sobre la superficie miocárdica, primero en las aurículas en desarrollo, luego avanza hacia el canal atrioventricular, luego revista los ventrículos
y por último la parte proximal del tracto de salida. De esta manera, llegando a cubrir toda la superficie miocárdica al final de la sexta semana de desarrollo. Entonces, luego de que se ha formado el epicardio que reviste al miocardio, este epicardio va a empezar a secretar matriz extracelular y va a generar una capa que va a separarla del miocardio. Esta capa, que está llena de matriz extracelular, se le denomina como el subepicardio. Y el subepicardio es particularmente pronunciado a nivel del canal atrioventricular y alrededor de las regiones del tracto de salida. Acá podemos ver en esta imagen representado el subepicardio, ¿no? Acá tenemos el epicardio, el cual secreta matriz extracelular, genera este espacio que es el subepicardio que la separa del miocardio físicamente. Y ahora, este subepicardio eh, va a ser poblada posteriormente por células derivadas del epicardio. Es decir, las células del epicardio van a empezar a proliferar como células mesenquimales y estas se van a ir justamente al subepicardio. Y no es que estas células derivadas del epicardio se van a quedar solamente en el subepicardio, sino que estas pasan al miocardio y ya en el miocardio van a empezar a diferenciarse en diferentes tipos de células para contribuir con el desarrollo de los diferentes tejidos del corazón. Sabemos que estas células derivadas del epicardio pueden diferenciarse en fibroblastos intersticiales del miocardio, pueden diferenciarse en pericitos, ¿no? Estando alrededor de los vasos sanguíneos y regulando así la microcirculación. Además de eso, también pueden diferenciarse en células de músculo liso coronario y también pueden diferenciarse en células endoteliales coronarias. Lo que sí no se sabe aún con certeza es que si estas células derivadas del epicardio pueden contribuir con la formación de los cardiomiocitos y tampoco no se sabe si es que estas células pueden diferenciarse en células endocárdicas, ¿no? Como había dicho, uno de los sitios en donde se forma de manera pronunciada el subepicardio es a nivel del canal atrioventricular, como lo vemos en esta zona. En realidad, a nivel de esta zona, el subepicardio va a formar, como vemos, un surco, ¿no? Como una montaña, como una prominencia. Entonces, eh, las células derivadas del epicardio a este nivel estarían lo que son involucradas en el desarrollo de las válvulas atrioventriculares, estarían apoyando a las células mesenquimales del cojín endocárdico para formar lo que son las válvulas atrioventriculares. Entonces, eventualmente el subepicardio a nivel del canal atrioventricular va a fusionarse con el cojín endocárdico lateral, derecho e izquierdo, para de esa manera interrumpir lo que es la continuidad miocárdica, no solamente para dar sus células derivadas del epicardio al cojín endocárdico y que se formen las válvulas atrioventriculares, no solamente para eso, sino sobre todo para interrumpir la continuidad de miocardio atrial del ventricular. Este proceso en realidad es demasiado importante. Y bueno, en realidad el punto en donde se interrumpe esta continuidad miocárdica que lo vemos acá y que lo vemos acá, estaría formando lo que son los anillos fibrosos del corazón, que son estos anillos que vemos acá, que están rodeando a las válvulas mitral y tricúspide. Estos anillos fibrosos no solamente sirven como estructuras de soporte para las valvas, sino que también son estructuras que aíslan tanto físicamente las aurículas de los ventrículos, pero no solamente físicamente, sino sobre todo eléctricamente. Y eso es demasiado importante, ya que permite que la despolarización del corazón siga un orden específico, como vemos en esta imagen de acá. Las aurículas, su miocardio se despolariza primero y luego le sigue la despolarización de los ventrículos. De esa manera se permite que el ciclo cardíaco siga un orden y por lo tanto tenga un correcto volumen sistólico y por lo tanto un buen gasto cardíaco y que todos los tejidos de la periferia sean bien perfundidos. Ahora,
¿Qué es lo que pasaría si esta fusión no se realiza de manera correcta? Entonces habría comunicaciones entre el músculo atrial con el músculo ventricular, como lo vemos en esta imagen de acá. Esta sería una de las comunicaciones que generaría lo que es la continuidad todavía del miocardio atrial con el ventricular. Y eso en realidad es un sustrato para lo que es la formación de trastornos de conducción, eh, como lo es el Wolff-Parkinson-White, que es un trastorno de conducción caracterizado por preexcitación ventricular. Se origina por la presencia de estas vías accesorias musculares que conectan directamente el músculo atrial con el ventricular, y obviamente si es que el ventrículo se contrae antes de tiempo, entonces no se va a permitir un llenado correcto de estos y por lo tanto el volumen sistólico cae, el gasto cardíaco cae y el paciente va a sufrir, por ejemplo, de síncope por una disminución del gasto cardíaco, por un incorrecto volumen sistólico, ¿no? Regresando con el tema del desarrollo de las válvulas atrioventriculares, estas válvulas van a desarrollarse como proyecciones en forma de estantería desde los bordes de los orificios atrioventriculares derecho e izquierdo. Y bueno, estas proyecciones van a contener tanto células miocárdicas como células mesenquimales del cojín endocárdico, y también recordemos que va a tener células derivadas del epicardio. Entonces, la función de las células miocárdicas de estas proyecciones darían posteriormente origen a lo que son los músculos papilares, ¿no? Mientras que las células mesenquimales del cojín endocárdico y también posiblemente las células derivadas del epicardio, estas se diferenciarían en lo que son las células intersticiales valvulares, es decir, se abrevia como BIC. Y bueno, estas BIC van a llevar a cabo la remodelación del cojín endocárdico, es decir, van a remodelar su matriz extracelular. Entonces, las BIC van a alinearse progresivamente en tres capas a nivel de esta eh, proyección, y van a dar origen a la capa fibrosa, a la capa esponjosa y a la capa atrial, como lo tenemos acá, yendo desde inferior a superior. Cabe mencionar que las mismas capas se repiten en las válvulas semilunares, pero en vez de capa atrial tenemos lo que es la capa ventricular, ¿no? Entonces, primero, empezando por la capa más inferior de las válvulas atrioventriculares, tenemos la capa fibrosa, y esta capa fibrosa va a presentar fibras de colágeno densamente empaquetadas que están dispuestas en una orientación circunferencial, como lo podemos ver en esta imagen de acá. Luego avanzamos con la capa esponjosa, y esta capa esponjosa está organizada como una matriz de gel compuesta de proteoglicanos intercalados con colágeno orientado aleatoriamente, y también encontramos ahí fibras elásticas. Y finalmente vamos a tener una capa atrial, que es una capa delgada enriquecida de fibras de elastina que proporcionan la elasticidad necesaria para que las valvas se deformen repetidamente durante el ciclo cardíaco. Entonces, las válvulas auriculoventriculares durante su desarrollo van a permanecer unidas aún a la pared ventricular por medio de cordones musculares, como lo vemos en esta imagen de acá. Pero eventualmente el tejido muscular de estos cordones va a degenerarse y va a ser sustituido por tejido conectivo denso. Y de esta manera las válvulas van a quedar entonces conectadas a los músculos papilares por medio de cuerdas tendinosas, como lo vemos en esta imagen de acá. Y de este modo se van a formar dos valvas que integran la válvula bicúspide o mitral en el conducto atrioventricular izquierdo, y otras tres que van a dar origen a la válvula tricúspide a nivel del lado derecho. Con eso ya estaríamos terminando el tema de tabicación del canal atrioventricular y formación de sus válvulas. Ahora pasamos con el proceso de tabicación en el atrio común. Cabe mencionar que este proceso de tabicación en el atrio, en el ventrículo, ocurren de forma paralela con la tabicación del canal atrioventricular.
Entonces, dicho eso, mientras se van formando los cojines endocárdicos en el canal atrioventricular, va a ocurrir una serie de cambios estructurales que van a dividir el atrio común en un atrio derecho y un atrio izquierdo, separadas físicamente. Entonces, este proceso de tabicación va a ocurrir en la quinta semana de desarrollo con la aparición de una cresta miocárdica, o mejor dicho, con el crecimiento de una cresta miocárdica en el techo atrial, específicamente en el techo atrial cráneo dorsal. Es decir, estamos hablando de la superficie postero superior del atrio. Entonces, a este nivel aparece esta cresta que presenta en su borde delantero presenta una capa de tejido mesenquimatoso que se le denomina como capa mesenquimal dorsal. En ambas imágenes podemos observar eso. En esta de acá estamos viendo el corazón embriológico desde una parte un poquito lateral y podemos observar lo que es esta cresta miocárdica que correspondería a esta parte celeste, y en su borde delantero, que correspondería a esta parte azul, vemos lo que es esa capa mesenquimal dorsal. Y lo vemos acá de igual manera, lo estamos viendo, por así decirlo, desde una vista más anterior, en donde vemos esta cresta y acá en su parte delantera tenemos la capa mesenquimal dorsal. Ahora, a esta cresta se le denomina como septum primum o tabique primum. Entonces, este septum primum va a crecer desde, como dije, la superficie cráneo dorsal del atrio en dirección hacia el canal atrio ventricular. Entonces, este tabique primum va a presentar forma de media luna inicialmente y como media luna va a presentar dos ápices, ¿no? Tenemos un ápice superior y tenemos un ápice inferior. Este sería el ápice superior y el de acá el ápice inferior. Cada uno de estos ápices va a estar fusionándose con un cojín endocárdico. El ápice superior, este de acá, estaría fusionándose con lo que es el cojín endocárdico atrioventricular superior, mientras que el inferior, que sería a este nivel, estaría fusionándose con lo que es el cojín endocárdico atrioventricular inferior. Ahora, además de eso, al mismo tiempo en que va proliferando el septum primum, va surgiendo un pequeño tejido en la superficie del atrio que va a ser contigua con la capa mesenquimal dorsal del tabique primum y va a ser contigua también con el cojín endocárdico atrioventricular inferior. Y a este pequeño tejido se le conoce como protrusión mesenquimal dorsal o también se le denomina como espina vestibuli y lo tenemos en esta imagen de acá. A este nivel sería la espina vestibuli que, como pueden ver, es contiguo con la capa mesenquimal dorsal y con el cojín atrioventricular inferior, que es este de acá. A continuación, los cojines endocárdicos atrioventriculares superior e inferior van a seguir creciendo hasta el punto de fusionarse, y con esto van a llegar a delimitar un orificio junto con el borde de tejido mesenquimatoso del septum primum, que lo tenemos acá de verde claro, y también en conjunto con la espina vestibuli van a delimitar lo que es un orificio que se denomina como foramen atrial primario o también se denomina foramen u ostium secundum, ostium primum, perdón. Entonces, pero antes de que se llegue a formar este foramen primum, la parte superior del septum primum va a sufrir pequeñas perforaciones por apoptosis, como lo vemos en esta imagen de acá. Y bueno, estas perforaciones eventualmente van a unirse y van a formar lo que es el foramen atrial secundario o también se denomina como foramen u ostium secundum, que se va a formar en realidad este foramen secundum durante la quinta y sexta semana de gestación. Y bueno, a medida que se va formando este foramen secundum, el foramen primum va disminuyendo de tamaño como resultado del crecimiento continuo del septum primum y eventualmente el foramen primum va a estar ocluido en la sexta semana de gestación como se representa en esta imagen. Entonces, en la sexta semana de gestación, lo que tendríamos es la oclusión del foramen primum y la presencia del foramen secundum, que todavía permite una derivación derecha-izquierda de la sangre a través del atrio, ¿no? A nivel del atrio.
Y en realidad es muy importante que en el periodo de desarrollo fetal existan estas derivaciones derecha-izquierda, tanto a nivel de los atrios como a nivel de los ventrículos, ya que eh, el desarrollo tardío de los pulmones y también la escasa capacidad de carga de los vasos pulmonares durante la mayor parte del periodo fetal, la circulación pulmonar no va a poder manejar una carga completa de sangre. Por lo tanto, se requiere que existan estas derivaciones derecha-izquierda que disminuyan la carga sanguínea dirigida a la circulación pulmonar. Si en un inicio el corazón formara cuatro cámaras totalmente separadas desde el principio, entonces la circulación pulmonar estaría sobrecargada y aparte el lado izquierdo del corazón no bombearía suficiente sangre hacia los tejidos de la periferia para fomentar su desarrollo normal. Es decir, se requiere que justamente existan estas derivaciones, ya que digamos que el atrio derecho que recibe toda la sangre a través del seno venoso pase completamente su sangre hacia el ventrículo derecho, ¿no? Y nada de esta sangre pase hacia el lado izquierdo, ¿no? Por la ausencia de derivaciones. Entonces, toda esta sangre que recibe el ventrículo derecho va a expulsarla a través de el lado pulmonar del tracto de salida y va a llegar hacia los pulmones y hacia la circulación pulmonar y la va a sobrecargar, lo cual puede generar lesiones, ¿no? Entonces, eh, para evitar esto, para evitar esta sobrecarga de la circulación, que lo que se hace que existan derivaciones, no tanto a nivel de los ventrículos, acá lo vemos el foramen interventricular, y a través del foramen secundum. De esta manera, la sangre que llega al atrio derecho eh, pasa un poquito de esta sangre hacia el lado izquierdo y también la sangre que llega al ventrículo derecho pasa algo hacia el ventrículo izquierdo. De esta manera, la sangre que eventualmente va a llegar a expulsar el ventrículo derecho a través del lado pulmonar del tracto de salida va a hacer que no se sobrecargue la circulación pulmonar. Y aparte de eso, también la sangre que pasa del lado derecho al lado izquierdo va a hacer que el ventrículo izquierdo eventualmente se llene un poquito más de sangre y por lo tanto expulse mayor cantidad de sangre a través del lado aórtico del tracto de salida. Y de esta manera se evita la sobrecarga de la circulación pulmonar y aparte de eso se permite que los tejidos de la periferia reciban una adecuada cantidad de sangre. Continuando con el tema, después de la octava semana de gestación va a aparecer una cresta a nivel del techo del atrio derecho y esta cresta se le va a denominar el septum secundum, que lo tenemos acá de verde. Y al igual que el septum primum, este septum secundum va a crecer en dirección hacia el canal atrioventricular. Eventualmente va a generar esta estructura acá que presenta un foramen, una abertura, y este corresponde al foramen oval o fosa oval. Y entonces, de esta manera, con el establecimiento del foramen oval, ahora la circulación, la derivación derecha-izquierda va a seguir un trayecto oblicuo, es decir, la sangre que llega al atrio derecho va a pasar a través del foramen oval, va a tener que subir para eventualmente llegar al foramen secundum, lo atraviesa y eventualmente llega al atrio izquierdo. Esto se puede ver de mejor manera acá, ¿no? Pasa a través del foramen oval, sube, pasa a través del foramen secundum y llega al atrio izquierdo. Entonces, esta comunicación entre el atrio derecho y el atrio izquierdo va a persistir durante toda la vida intrauterina. Sin embargo, en la vía postnatal, en la mayoría de los bebés el foramen oval se va a cerrar poco después del nacimiento, con una reducción de la resistencia vascular pulmonar que esto va a provocar que se eleve la presión a nivel del atrio izquierdo por encima del atrio derecho durante las primeras respiraciones. Y esta elevación a nivel del atrio izquierdo va a hacer que se empuje con fuerza el septum primum sobre el septum secundum, evitando de esta manera que pase la sangre a través de la fosa oval y evitando que ésta llegue a alcanzar el foramen secundum, ¿no?
Entonces, eventualmente esta íntima relación que va a presentar el septum secundum con el septum primum va a hacer que se fusionen y que por lo tanto no exista esta permeabilidad de la fosa oval. Sin embargo, en un 20% y 34% de la población adulta se va a presentar un foramen oval permeable que permita la circulación entre el atrio derecho y el atrio izquierdo, como lo vemos en esta imagen de acá. Sin embargo, para la mayoría de las personas este es un hallazgo benigno, pero en otras personas el foramen oval permeable puede abrirse en gran medida y llega a ser suficiente como para permitir el pase de un émbolo a través del atrio derecho hacia el atrio izquierdo. Y eso eventualmente que puede provocar que el émbolo viaje a través de la circulación arterial y genere un accidente cerebrovascular o genere una embolización sistémica. Entonces, con eso ya habríamos terminado el tema de aceptación del atrio común. Ahora pasamos con la aceptación del ventrículo común y a la par también hablamos de la aceptación del tracto de salida. En realidad son dos temas que deben describirse en conjunto, ya que la aceptación del tracto de salida participa en lo que es la formación del tabique interventricular. Entonces, antes que nada hay que mencionar que en el corazón adulto, el tabique interventricular ya desarrollado presenta dos porciones. Una porción es la porción miocárdica o muscular, que es la que conforma gran parte del tabique interventricular. Y luego tenemos otra pequeña parte que es la porción membranosa. Y esta porción membranosa del septum interventricular en realidad es una de las porciones de lo que es el septum membranoso. Entonces, en la formación embriológica del septum interventricular están participando tres tejidos. Uno de ellos, que es el más importante, es el tabique ventricular muscular. Luego tenemos los cojines endocárdicos atrioventriculares superior e inferior. Y tenemos luego las partes proximales de los cojines endocárdicos que aparecen a nivel del tracto de salida y aparecen justamente para la aceptación del tracto de salida. Entonces, al final de la cuarta semana de gestación, el septum ventricular muscular, que se ubica entre las futuras cámaras ventriculares derecha e izquierda, comienza a convertirse en una estructura más prominente a medida que los ventrículos se encuentran en el proceso de expansión, como lo vemos en esta imagen de acá. Y bueno, este septum ventricular muscular va a alargarse por un proceso llamado aposición, en el cual ocurre una agregación de células a la base del septum. Es decir, estarían agregándose células miocárdicas a este nivel, haciendo que eventualmente el septum ventricular muscular vaya creciendo a medida que lo hacen las cámaras ventriculares derecha e izquierda. Entonces, mientras se va formando lo que es este septum ventricular, vamos a tener todavía una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y esta comunicación se da gracias a lo que es el foramen interventricular. Y en realidad al foramen interventricular se le han descrito dos límites. Pero primero vamos a ver esta imagen y la vamos a describir un poco, ¿no? Tenemos en realidad acá el atrio común, tenemos acá la parte izquierda y la parte derecha. Acá tenemos lo que es el canal atrioventricular que comunica el atrio común directamente con sola el ventrículo izquierdo en un inicio, ¿no? Luego tenemos acá el foramen interventricular que comunica el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Y acá tenemos el tracto de salida que se une directamente al ventrículo derecho. Esta partecita acá es este septum ventricular muscular en desarrollo, ¿no? Entonces, al foramen interventricular se le describen dos límites. Acá tenemos uno de estos en rojo, que corresponde al borde libre del septum ventricular muscular. Luego, en amarillo tenemos la curvatura interna, que se correspondería con un punto intermedio de músculo que se encuentra entre el tracto de salida y el canal atrioventricular. Entonces, los límites, el miocardio, que se encuentra a nivel de los límites de este foramen interventricular, en realidad es muy importante, ya que participa en la formación de ciertos componentes del
sistema de conducción cardíaco. Entonces, el miocardio que se encuentra en estos límites se le denomina en realidad anillo primario, como lo vemos acá. Se grafica como si fuera un anillo. Y el Gray's Anatomy, por ejemplo, lo denomina el anillo interventricular, pero también otras bibliografías, sobre todo artículos, lo denominan como anillo primario. Entonces, no todo el miocardio de este anillo primario en realidad va a estar ayudando en lo que es la conformación de ciertos componentes del sistema de conducción cardíaco. Solamente esta parte morada, que se correspondería con lo que es el borde libre del septum ventricular muscular, estaría dando origen a lo que es el haz de His y también a las ramas derecha e izquierda. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen que esta partecita de acá del anillo primario estaría dando origen a lo que es el haz de His y también a las ramas derecha e izquierda. Mientras que en realidad el miocardio que se encuentra a nivel del canal atrioventricular estaría dando origen a lo que es el nódulo atrioventricular. Entonces, como dije, mientras se va desarrollando lo que es el tabique interventricular, los ventrículos derecho e izquierdo todavía seguirían comunicados por lo que es el foramen interventricular, pero eventualmente el foramen interventricular va a ser borrado por uno, un mayor crecimiento del tabique interventricular muscular, dos, una contribución del tejido de las crestas troncoconales que dividen el tracto de salida del corazón, y tres, un componente membranoso derivado del tejido conectivo de los cojines endocárdicos atrioventriculares superior e inferior. Para entender bien cómo es que se va a llegar a cerrar este foramen interventricular, tenemos que entender primero lo que es la aceptación del tracto de salida. Entonces, el tracto de salida embrionario va a consistir en una parte distal que es el tronco, y vamos a tener una parte proximal que es el cono. Entonces, a las 4 a 5 semanas de gestación se van a desarrollar dos grandes cojines en la región del tronco, y estos se le denominan los cojines troncales superior derecho e inferior izquierdo. Aparecerían dos acá, ¿no? Mientras que en la región del cono aparecen dos pequeños cojines que se denomina cojín conal ventral izquierdo y cojín conal dorsal derecho. En realidad estos cojines y las relaciones se pueden observar de mejor manera acá. Acá teníamos la región del tronco y aparece lo que es el cojín troncal superior derecho, este es, mientras que un poquito más hacia inferior aparece lo que es el cojín troncal inferior izquierdo, ¿no? Aquí lo tenemos como LITS. Mientras que en la región del cono aparecen también dos pequeños cojines. Tenemos este de acá que es el cojín conal dorsal derecho, estás más hacia posterior, mientras que más hacia anterior tenemos lo que es el cojín conal ventral izquierdo. Entonces, estos cojines que aparecen en el tracto de salida van a estar uno frente al otro en paredes opuestas. Como habíamos dicho, a nivel del tronco tenemos un cojín derecho y el otro izquierdo, y en la región del cono tenemos uno dorsal y el otro ventral. Cabe mencionar que estos cojines también se le denominan como crestas. Entonces, estos cojines van a ser estructuras ricas en proteoglicanos que eventualmente van a ser pobladas por tres distintas poblaciones de células mesenquimales. Una de estas poblaciones son las células derivadas de la cresta neural cardíaca, abreviado como CNC y representado en la imagen como esta zona de puntos amarillos en un fondo gris. La otra población son las células del segundo campo cardíaco, que es abreviado como SHF y es representado por estas zonas azules. Y por último tenemos las células mesenquimales derivadas del epitelio endocárdico del cojín, que es representado acá por estas líneas amarillas en este fondo amarillo. Entonces, esta imagen también representa lo mismo. Acá tenemos el tracto de salida y estos cojines aparecen en forma de espiral. Tenemos acá uno que es representado en verde y el otro que es representado en amarillo.
Entonces, estos cuatro cojines que aparecen en el tracto de salida van a empezar a fusionarse poco antes de finalizar la quinta semana. Y esta fusión va a comenzar en la parte distal del tracto de salida, es decir, a nivel de la región del tronco, y esta fusión continúa gradualmente en dirección al tabique interventricular, es decir, en dirección hacia el cono del tracto de salida. Entonces, tras completar esta fusión, las crestas que aparecen en el tracto de salida van a dar origen a lo que es el tabique aortopulmonar. Y el tabique aortopulmonar va a dividir lo que es el tracto de salida en dos túneles, por así decirlo. Un túnel va a ser lo que es la futura arteria pulmonar y el otro túnel va a ser lo que es la futura aorta. Entonces, como pueden ver, este tabique aortopulmonar, que en esta imagen es representada por estas zonas verdes y amarillas, es en forma de espiral este tabique, ¿no? Es en forma de espiral siguiendo un curso hacia la derecha. Es decir, si nosotros partimos desde acá, como podemos ver, gira hacia la derecha y luego gira de nuevo. Entonces, esta forma en espiral que presenta el tabique aortopulmonar estaría explicando la relación anatómica macroscópica del adulto entre la aorta que va conectado hacia el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar que va conectado hacia el ventrículo derecho. Para entender un poquito más esto, he acá graficado el tracto de salida con todas sus paredes y lo que vamos a hacer es quitarle las paredes del tracto de salida para dejar expuesto solamente el tabique aortopulmonar, que sería esta estructura en forma de espiral. Y claro, acá he graficado los dos orificios del tracto de salida. Acá tenemos un orificio distal y teníamos acá un orificio proximal. Cabe mencionar que eh, este tabique aortopulmonar tiene dos caras, ¿no? Por una cara va a discurrir lo que es el flujo sanguíneo proveniente del ventrículo derecho y por la otra cara va a discurrir el flujo sanguíneo proveniente del ventrículo izquierdo. Acá pintado de forma azul correspondería la cara por donde va a discurrir el flujo sanguíneo proveniente del ventrículo derecho, mientras que la cara celeste correspondería es la cara por donde va a estar discurriendo el flujo sanguíneo proveniente del ventrículo izquierdo. Además de eso, hay que mencionar que para entender un poquito más estos gráficos, hay que tener en cuenta lo que había dicho la primera parte de la clase de corazón, y es que en realidad si nosotros colocamos al corazón en su posición anatómica normal, entonces no tendríamos un corazón derecho y un corazón izquierdo, sino tendríamos un corazón anterior y un corazón posterior. Por lo tanto, si nosotros dividimos al tracto de salida común en este periodo embrionario, tendríamos básicamente un tracto de salida anterior y otro posterior. Por lo tanto, acá lo que he hecho es dividir eh, los orificios, el orificio en dos aberturas, una anterior y una posterior. Entonces, empezando con esta imagen de acá, estaríamos viendo el tracto de salida desde una vista anterior y por lo tanto vamos a ver el flujo sanguíneo proveniente del ventrículo derecho que entra por esta abertura anterior, discurre por esta pared, se da la vuelta, pasa hacia posterior y sale por la abertura posterior del tracto de salida como lo vemos acá en esta flecha morada. Por otro lado, si nosotros vemos desde la parte posterior del tracto de salida, estaríamos viendo lo que es el flujo sanguíneo a través el flujo sanguíneo que expulsa el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, entra por esta abertura posterior del tracto de salida, discurre por esta pared, se da la vuelta, pasa a un plano anterior y sale por la abertura anterior de este orificio distal de acá, ¿no? Como lo vemos acá en esta flecha anaranjada. Entonces, como el flujo que en un inicio es anterior representa básicamente el flujo proveniente del ventrículo derecho, entonces estaríamos hablando de lo que es la arteria pulmonar, ¿no? Mientras que en una parte posterior estaría discurriendo lo que es el flujo proveniente del ventrículo izquierdo. Esto estaría explicando, además de eso, la relación que presenta
la arteria pulmonar con la aorta. Y es que en un inicio, la arteria pulmonar en realidad se encuentra más anterior que la aorta, como podemos ver en esta imagen. Entonces, una vez que ya hemos completado el tema de septación del tracto de salida, cómo es que se forma este tabique aortopulmonar, ahora podemos pasar a completar la tabicación del ventrículo común. Entonces, todavía tenemos lo que es el foramen interventricular que comunica el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Sin embargo, este cierre del foramen interventricular van a estar participando tres tejidos. Uno de estos es el septum ventricular muscular y además de eso también participa lo que es eh, el tabique aortopulmonar o también van a encontrar que otras bibliografías le dicen que participa las crestas troncoconales, que en realidad es lo mismo. Y además de eso, también va a participar proliferación de tejido conectivo proveniente de los cojines atrioventriculares superior e inferior fusionados, ¿no? Acá los tenemos fusionados y va a generar justamente tejido que eventualmente va a completar el cierre de este foramen interventricular. Y de esta manera ya se estaría tabicando completamente el ventrículo común y generando dos cavidades totalmente separadas, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Y por acá estaría discurriendo lo que es la circulación venosa, como vemos, y por este lado estaría discurriendo lo que es la circulación arterial, como lo vemos en esta flecha roja acá. Y eventualmente el tracto de salida en realidad va a ser dividido en dos túneles separados físicamente, claro, que serían la arteria pulmonar, que la vemos acá, y la aorta. Ahora, para entender completamente este tema de septación del tracto de salida y también la aceptación del ventrículo común, acá les he puesto un pequeño video que muestra todo el proceso que hemos mencionado. Entonces acá tenemos el septum ventricular muscular. Acá tenemos el foramen interventricular, ¿no? Que permite el paso de sangre entre los ventrículos. Acá tenemos la abertura atrioventricular derecha, izquierda, y acá tenemos los cojines atrioventriculares superior e inferior fusionados. Entonces, aparecen, ¿no?, estos cojines endocárdicos a nivel del tracto de salida y eventualmente van a formar lo que es el tabique aortopulmonar que, como ven, tiene forma de espiral. Y van a generar eventualmente lo que es la aorta y la arteria pulmonar. Eventualmente este tabique aortopulmonar va a crecer y en dirección hacia el foramen interventricular para participar en su cierre. Finalizando con el video, acá tenemos el último tema, que es el desarrollo de las válvulas semilunares, el cual en realidad es un tema bastante corto, ya que no se tiene bastante información con respecto al tema. Entonces, las válvulas semilunares se van a desarrollar a nivel de la región del tronco del tracto de salida, es decir, van a estar participando lo que son los cojines endocárdicos superior derecho e inferior izquierdo. Estos cojines estarían dando lugar a lo que son las valvas derecha e izquierda de la válvula aórtica y válvula pulmonar. En este estarían originando lo que son lo que vemos acá, la valva izquierda, la valva derecha de la pulmonar y la valva izquierda y derecha de la aórtica, como vemos en esta imagen. Por otro lado, a nivel del tronco también van a aparecer otros cojines endocárdicos pequeñitos que se les denominan como cojines intercalados. Vamos a tener un cojín intercalado posterior derecho que está abreviado como PIKE,
mientras que tenemos otro que es el cojín intercalado anterior izquierdo, abreviado como APIC. El cojín intercalado posterior derecho estaría dando origen a lo que es la valva posterior, o también llamado valva no coronaria, de la válvula aórtica. Correspondería a esta valva que vemos acá. Mientras que el APIC estaría dando origen a lo que es la valva anterior de la válvula pulmonar. Entonces, el desarrollo de estas válvulas semilunares se va a completar ya a las 9 semanas en el ser humano. Con eso ya finalizamos el tema de septación del corazón primitivo. Acá tenemos todas las referencias utilizadas para realizar esta presentación, que las vamos a poder encontrar también en la descripción. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.